Bueno, seguimos en la metamorfosis del ser por FM, canal alternativo de YouTube 100.3. Estamos con Sonia, ¿sí? Si la querés ubicar, lo podés hacer al 11 69 49 2353. Es el teléfono de Madre Dorada. Te lo repito, 11 69 49 2353. Estamos hablando de todo un poco y dejamos canal abierto antes de escuchar esta canción sobre nutrición. Cuán importante es nutrirnos, elegir. A mí se me ocurre que cuando nos nutrimos no nos nutrimos solamente de comida, sino nos nutrimos de emociones. Y así como me quiero vincular con la alegría y no con la tristeza, elegimos, digamos, las emociones con las que nos vinculamos, también tenemos la capacidad de elegir qué es lo que le damos a nuestro cuerpo. Y ¿es real que somos lo que comemos? Eso por un lado. Y por otro lado, pienso que muchos de nosotros tenemos ancestros que no son de acá. Entonces, ¿cómo tenemos por un lado tenemos en nuestra memoria parte de todo eso que son de nuestros ancestros, de qué comían, que no es lo mismo si sos europeo, si venís de Asia, si venís de África. Entonces toda una adaptación que tuvieron que hacer, porque por más que se trajeron cositas, semillitas y demás, acá encontraron cosas completamente diferentes y de ahí es que la comida sea tan como vos decís, bueno, sí, es comida italiana, es comida árabe, es comida, pero tiene un toque de acá. Entonces fusionaron todo y salen unas cosas. Crisol de razas. Claro. Bueno, Sí. en la primera pregunta, si somos lo que comemos, sí, somos lo que comemos, somos de lo que nos alimentamos, ¿sí? En todas las tradiciones el tema de alimentación, y la medicina china es muy amplia en eso, es fundamental para tratar patologías, ¿no? Se sabe que hay alimentos que generan calor, que generan frío. No voy a hablar con terminología yin yang y eso porque no tiene sentido, ¿no? Estamos hablando de tradiciones y si bien la China es como la que más uno aplica, pero te vuelvo a repetir, todas las tradiciones basan en lo mismo. Los alimentos fríos, los alimentos calientes, alimentos que produzcan sequedad en el cuerpo, que produzcan humedad. En eso uno es como que a través de ese tipo, color, sabor, olor, textura, hace que el psiquismo, ¿no?, del ser entre a, eso se llama epigenoma, entre a desarrollarse y a formar una adaptabilidad ante el entorno y ante crear lo que es la costumbre, lo que es la tradición. Claro. Entonces, cuando nuestros ancestros llegaron por estas tierras, si bien son tierras fértiles, había que hacer una adaptabilidad de clima, una adaptabilidad de cultivos, una adaptabilidad de interrelacionarse con lo que había. Y yo creo que todos los que tocaron así como nomadismo, ¿no? Tuvieron que hacer todo eso, hierbas medicinales, semillas que se trajeron y crecieron y otras que no se adaptaron. Hay alguien que dice, bueno, la milanesa napolitana, y en Nápoles no hay milanesa napolitana, ¿no? Y cosas así de los argentinos que tenemos que son increíbles, la carne, y decís, wow, ¿cómo puede ser que comamos tanta carne? Que ya hay otra conciencia ahora de la carne mucho más profunda. Pero la realidad es que sí, uno es lo que come y uno piensa como come también. Claro. Uno desarrolla ese pensamiento y las patologías van muy ligadas al alimento. Cuando estudiamos al paciente y observamos la lengua, glosodiagnosis, es una de la terminología de observación de lengua, vemos los órganos como están. Y la lengua es la que engulle la comida, ¿no? Es la que, quieras o no, cuando se ve esa saburra, es como, uy, Dios, mira, está muy amarillo, uy, el estómago está muy empachado, está creando mucho moco. Esta persona debe estar a mate con azúcar todo el día o debe consumir muchos hidratos de carbono. Entonces, la idea llevar desde la tradición es incorporar que el ser vaya despertando esas memorias ancestrales
y vaya incorporando dentro de las posibilidades que tenemos, ¿m? Y no ponernos en modismos, en modismo del alimento, ¿no? Que son incomprables, no vienen de acá todo, para creer que uno va a estar mejor nutrido. No, dentro de lo que hay, de la posibilidad que hay, despertar la curiosidad por el color, por el sabor, por la textura, e ir incorporando sin ser una esclavitud, sin ser algo que sea muy riguroso, para que podamos ir mejorando nuestra salud, nuestra forma de pensar, nuestra forma de adaptarnos, nuestra forma de ir sanando, quizás hábitos. Hábitos, por ejemplo, un hábito muy común que tenemos es nos levantamos y desayunamos hidrato de carbono, porque nos han criado un poco con eso, ¿no? Entonces, sí, soy una. Ahí va. No muchos igual. Sí, pero algo de alguna manera te busca. Y, por ejemplo, ¿qué pasaría? Digo yo, ¿no? Que hace muchos años vengo investigando las sopas, por ejemplo. ¿Qué pasaría si en un invierno tan frío y tan húmedo de Buenos Aires uno tomara una sopa, un caldo a las 8:30 de la mañana, te tomaras un caldo de carcasa de pollo, y si eres vegano o vegano, ¿sí? De un honguito shiitake o un hongo que ya se crezca acá, ¿no? Con un poco de miso. Si tienes hipertensión, sácale el miso, claro. ¿sí? Y ponle un poquito de gomacio, ¿no? Que el primer alimento a la mañana, te puedo asegurar, y después déjate el hidrato tirando más al mediodía, te puedo asegurar que cambiaría muchísimo la forma, no solo de tu cuerpo, de pensar y sentirte más saludable, sino de moverte, de que la enfermedad, de que el moco, que es lo que crea mucho el hidrato de carbono a la mañana, sobre todo en ayunas, no se asiente tanto en el estómago. Entonces estarías como... ¿Y por qué digo moco? Digo la palabra moco porque es muy interesante. En la tradición china, el moco, la flema, está muy ligada al psiquismo, ¿sabes? No lo sé. Está muy ligado al ser obsesivo. Ah, mira vos. Sí. Wow, ¿no? Wow. Entonces, para moco en cualquier parte del cuerpo. Moco se crea en el estómago. El moco puede estar en la sangre, el moco puede estar en el estómago, en los pulmones, en los alvéolos, en las sinusias. No es lo mismo, digamos, claro. Es el mismo moco, que tiene un origen. Y el origen es, o no nos estamos adaptando a un clima tan húmedo y frío, o estamos ayudando también a crearlo desde el alimento. Y ese es el que más te puedo asegurar, es el que más empuja, el alimento. Cuando hablamos hace un rato de cambio de conciencia, ¿no? Empecé a pensar, a medida que uno cambia y genera ciertos hábitos, ¿sí? Es como que en forma paralela el cuerpo empieza a pedir otro tipo de alimento. Y empieza sin darse cuenta a dejar otros de lado o los incorporás de forma más espaciada. Es como que un proceso de selección consciente e inconsciente, porque primero es inconsciente y después uno empieza a tomar conciencia y dice, pero ¿hace cuánto que no como carne? Claro. O sea, ¿qué pasó? O sea, y no me di cuenta, y no es que me falte, no, o sea, mi cuerpo está seleccionando otras cosas y me empiezo a nutrir de otras cosas, entonces, y parece que va de la mano de mis emociones, porque si como tal cosa me genera tal otra. Sí. Entonces ya no sé si lo necesito o no lo necesito, pero lo comeré en todo caso cuando tenga ganas de comer una porción de carne. Claro. Ya no es tan indispensable como parecería que hubiera sido en otro momento. En la tradición se habla de algo que es muy fundamental, que son los sabores. Se relacionan los sabores con los órganos, se relacionan los órganos con las emociones, ¿sí? Wow. No con los sentires, con los sentimientos que solamente los tiene el emperador, los tiene el corazón. Lo del imperio, sabor, color, aroma, emoción. Órgano y víscera. Entonces se dice cuando un ser necesita un sabor particular todo el tiempo, hasta un mes está como permitido, ¿no? Por ejemplo, tú quieres amargo, quieres tus mates amargo a la mañana, a la tarde, a la noche, ¿no? O café, que somos tan cafeteros. Bien, ahí hay un órgano y una víscera en la cual está teniendo una necesidad energética.
Pero ¿qué pasa cuando pasa de ese tiempo prolongado? Digo un mes, ¿sabes por qué? Porque causalmente también con las hierbas, con los tratamientos, cuando empezamos a mover con la acupuntura la sangre, el primer mes es crucial. Las primeras 4 o 5 sesiones que se den en ese mes es lo principal. Es ahí cuando aparece como todo en el ser. Y el alimento es muy importante porque ahí el paciente nos guía a cuál es el déficit de ese órgano. Claro. Dice, no puedo estar sin mi café amargo, no puedo estar sin mi dulce de leche, no puedo estar sin esto. No puedo estar con mi chocolate a la noche. Claro, exactamente. Entonces sí, hay un montón ahora de gurúes que te hablan, bueno, sí, a la noche tienes mucha necesidad de chocolate o dulces, es porque te falta potasio y te falta magnesio. Yo creo que eso sí, también es importante, los minerales y todo es importante. Sí. Pero hay una cosa súper fundamental, que la acabas de decir, nos nutrimos de emociones y el sabor carga una emoción, sí, porque el órgano la lleva. Los humores de los órganos, decían los antiguos filósofos griegos, los humores de los órganos, y son base de la medicina alópata, se ve en el primer año de medicina. Sí, y vos decís órgano y emoción, y desde bio también depende qué es lo que te pase emocionalmente y qué síntoma está apareciendo, es lo que hay atrás. Claro. Entonces, ¿cómo todo se toca? O sea, no es que todo está vinculado con todo, y si empezamos a desarrollar esa especie de hábito de poder vincular lo que nos pasa desde lo emocional, desde lo energético, desde lo físico, desde lo mental y demás, la ecuación ya la tenemos. Es cuestión de incorporarla y ejercerla, y viene en beneficio nuestro. Y a mí me empezó a dar vuelta, no sé de dónde lo saqué, pero yo sin darme cuenta todas las mañanas necesito levantarme e ingerir agua. Agua, sí. Ni fría ni natural, agua así como, no importa si hace frío, si hace calor, si es invierno o verano, pero antes de cualquier cosa. Y al principio lo hacía, y quizás inconscientemente, y lo hacía y por rutina, porque mientras hago todo esto, y ahora no puedo ingerir otra cosa, ni sentarme a desayunar, sino ingerí el agua como si mi cuerpo durante la noche estuvo sin consumirla, como que necesita reponer algo, y esa agua esa agua más armonizarme, más esto, más lo otro, y después recién hablemos de comida. Pero terminó siendo una necesidad, y lo tengo que hacer porque si no hay algo en mi cuerpo como que ya me lo pide. O sea, sí, es una de las sugerencias que más le damos al paciente, ¿no? Y ¿sabes qué? Con la boca sucia, con los prebióticos de la boca, que toda la noche... me enjuago la boca nada más. Bueno, yo te diría que no. Uso la placa de descanso. ¿Sí? Bueno, ahí sí puede ser, porque la placa tiene otro no hay un tema ahí sí, uno apesta, digamos. De silicona, y hay un tema ahí, sí te diría que sí. Pero si no hay nada de eso, lo ideal es la saliva, por ejemplo. Las antiguas curaban a las verrugas y cosas de los niños con la saliva. Eso. Claro, con la saliva de la mañana, porque está tan cargada de toda la información del prebiótico del intestino. Entonces, wow. Sí, te las mías las heridas, o sea, los animales, obsérvalos, hacen eso. Sí, tiene un poder curativo, salvo que haya algún problema de infección en la boca o algo malo. Claro. Lo ideal sería levantarse por la mañana, cuanto más frío hace afuera, más caliente tiene que estar el agua. Mira vos. Cuanto más calor hace afuera, más natural tiene que estar el agua. Nunca el agua fría de heladera. No. El agua fría de heladera crea un espasmo en el estómago, en el cual termina afectando el corazón. Mira vos. ¿Sí? Entonces, en ayunas, si la boquita está medianamente sanita, sí, hay un vasito, 2 vasos. Eso se habla también de limpiar las memorias celulares también con el agua. No tenía cuando ni idea. Está en ayunas. Fue un momento en que mi cuerpo, al principio lo hacía así, bueno, tomemos un vasito de agua, pero ahora me voy con la botella para todo, y después llega un momento en que digo, bueno, está. Listo. Y no es que a veces es medio litro, a veces un poco más, a veces un poco, pero necesito. Bueno, es un llamado muy inteligente de tu cuerpo, porque lo que estás haciendo también es limpiando todo lo que estuvo horizontalmente, te vuelvo a repetir, nos guste o no, el intestino, todo el tracto llega hasta abajo y todo como que se nivela. Entonces tú limpias, haces una barrida y vuelves a retroalimentar con todos los prebióticos, con toda la información que hay
dentro de ese tubo digestivo, que es lo primero que se forma en el ser humano cuando se junta el óvulo con el esperma. Lo primero que se forma, el cigoto, es un porito que es el ano. Y de ahí lo primero que se forma es el tubo digestivo. Y luego recién los huesos y todo lo demás. Entonces, y ahí voy a aprovechar para decirte, es tan importante lo que entra por la boca, como es tan importante también lo que va saliendo en la parte digestiva. Las purgas. Nosotros sugerimos muchísimo las limpiezas y las purgas, sencillas, simples, 2 veces al año, en los equinoccios, como hacían nuestros antepasados, aprovechando la luna, que mueve la sangre, que mueve las aguas. Nosotros éramos chicos, mi viejo tenía un libro, que ya lo estoy en campaña de recuperarlo, y él tenía una especie, ¿viste esos canastos antiguos? Bueno, entonces estaba lleno de bolsitas, ¿no? Que solo él sabía lo que era. Claro, lo que era. Yo lo único que recuerdo de esa época es que no sé cada cuánto tiempo, ni sin motivo alguno, porque no era porque te sentías mal o algo, no, nos ponía a los 3, somos 3 hermanos, y nos daba así la dosis, que era espantosa, sí. No había cosa más fea. Sí, las sales de Epsom. Y no podías decir que no. No podías rehusarte porque nada. La psicología, que después venía el sopapo, digamos, y te la tenías que tomar. Pero sí. Y te limpiabas. Sí. Y bueno, pero tiene una lógica. O sea, si te agarrabas una gripe, que hablando así de enfermedades a nivel mundial, la gripa es lo que más gente se lleva al año, más que cualquier otra enfermedad, ¿no? La gripe no tenía mucho de dónde agarrarse, porque tu moco colónico estaba equilibrado, porque tu hígado, ¿qué hace las sales de Epsom? Tomadas con su medida justa, llevadas bajo un criterio de limpieza, no indiscriminadamente, ¿no? Limpia el hígado, la última capa del hígado, limpia el moco colónico, limpia todos los pliegues de los intestinos cuando están muy pegados. Y aprovechando en esos cambios estacionales tan importantes como los equinoccios, que te decía que mi abuela decía que era el momento justo porque, mija, la sangre se alborota. La sangre se alborota, así que cuando empieza el otoño, empieza la primavera. ¿Y qué quiere decir para ella se alborota? Empiezan las alergias, otoño, primavera. Y las alergias tienen muchísimo que ver con la parte alimenticia, con la parte no digerida del alimento. Ya sea por toxicidad, ya sea por mala manipulación, ya sea por comer nervioso, con estrés, con miedo, ¿no? Mirando el celular. Sí, hoy en día mirando el celular, claro. Pero como dijiste antes, también esa doctrina del mayor, ¿no? Había tantas cosas en la parte psicoemocional, que se compartía a la mesa. Sí. Hoy la mesa se comparte en muchas casas no se comparte. Y te comparte el celular, te alimentas, como dices tú, ¿no? De toda esa información, que también la comida se contamina. Sí, y lo que ya empezamos a quedarnos sin tiempo. Claro. Esto de si yo miro el celular es como que no saboreo. Sí. Me pierdo el placer de estar, no importa qué es lo que esté comiendo, pero me pierdo eso de degustar, de masticar bien, de no darle tanto trabajo a mi sistema digestivo, ¿no? A mi aparato digestivo, que tiene que procesar todo eso. De conectarte con todos los sentidos. Claro. Conectarte porque la lengua tiene su tacto, la visión tiene su parte importante, el olfato, el oído. Claro. Vos estás escuchando algo y no estás escuchando el ruido de la comida, si es crujiente, si no es crujiente. Sí. Hay toda una musicalidad, ¿no? con el alimento. Es el arte. Hay un resonador en el cuerpo, que es el 40 de estómago, se llama Chietzi, que significa comprender el torrente, y ese punto dice qué, cómo y cuánto. Le manda la información al cerebro para qué: color, sabor, olor. ¿Cómo? ¿Ante qué disponibilidad me pongo ante el alimento? ¿Cuánto? Cantidad. Cuando se conecta el cerebro, el comandante, con el estómago, el mago, porque es el que alquimiza todos los alimentos, ¿sí? Ahí la nutrición, así usted esté comiendo solamente un arrocito humilde,
con un poquito de sal y alguna hierba que encontró en el jardín, le puedo asegurar que le va a ser mucho mejor que esté comiendo 34 tipos de platos diferentes traído vaya a saber Dios de dónde. Sí, y qué sabio es el estómago. Yo he sido obesa, ¿sí? Pero porque mis viejos se vinculaban con esto de la carencia, ¿no? De venir de una guerra. Entonces sabían que tenían comida ahora, pero no sabían si después ellos a la noche o más tarde. Entonces comían todo lo que podían en ese momento. Claro. Y a nosotros es como que en medio nos pasaron eso, o sea, te tenés que comer, o sea, una criatura con una porción así, pero nosotros no, y no podías dejar porque era una especie de desprecio. Totalmente. Que le hacías. Pero uno después va creciendo, ¿no? Y si uno empieza a escuchar el cuerpo mientras come, llega un momento en que el estómago te avisa, ya está. Sí. Para sobrevivir yo no necesito más. Sí, sí, sí. Entonces automáticamente uno lo que hace es empezar a reducir las porciones. Pero ahí está el cerebro, ¿viste? Como comandante. Exacto. Sí. Sí. Te Es avisa. el Ya comandante. Está. No tenés que consumir nada más. Y yo en esa época tenía una frase que decía, todo lo que como a partir de ahora está de más. Y seguía comiendo, y seguía comiendo, y seguía comiendo, hasta que llegaba un momento en que realmente no podía más. Pero romper con esa creencia que nos ponen, que hasta que no terminás todo, y no es que podés dejar para más tarde, no es que podés dejarlo para el otro día, porque no te terminás comprando eso de que no sé si más tarde voy a tener comida, entonces por las dudas como ahora. Totalmente, bien la carencia de las guerras. Exacto. Sí, totalmente del hambre. Sí. Y bueno, ahí es donde hablamos un poquito del epigenoma, ¿no? Que vos me decías de los ancestros, cómo hicieron para adaptarse todo. Bueno, esos modelos, uno está en la co-creación de cada ser, ¿no? Saber que está viviendo una vida diferente, se agradece al ancestro todo, la enseñanza, exacto, claro. Y lo que hay que hacer es ir incorporando dentro de mi intuición, dentro de mis posibilidades, ¿no? No para olvidarme de mis tradiciones, no. Es para recrearlas de otra manera en pos a eso, al estar mejor, a vivir con salud. Sí, desde la toma de conciencia, o sea, ya no necesito, digamos, más allá de lo que pueda significar la obesidad y demás, otro día. Pero, claro, estás invitada. Bueno, muchas gracias. Sí, estás invitada. Vamos cerrando. ¿Algo que quieras decir para cerrar? ¿Algo que tengas ganas de...? Sí, el alimento más sagrado, el ayuno. ¡Wow! Hay uno. Y se refiere a eso, a alimentarse cuando el ser entra en un estado de ayuno, ya sea el de moda, ayuno intermitente, el ayuno de religión, lo que sea, el ayuno, ¿sí? El parar de comer, ¿sí? Recuerden que ese exceso de comida que uno no se mete, misteriosamente el cielo lo va a distribuir a quien lo necesite. Me encantó.